Imagina nacer en una casa donde hablar de inventarios y márgenes era tan natural como hablar del clima. Ahora imagina convertir esa costumbre en un banco que cambió la forma en que millones manejan su dinero. Esta es la historia de David Vélez y Nubank. ¿Qué hizo? ¿Cómo lo hizo? ¿Y por qué todavía hoy genera admiración y controversia? Ponte cómodo y viajemos en el tiempo. A David Vélez lo puedes entender mejor si primero imaginas la escena que lo fabricó. Un niño paisa nacido en Medellín, en una familia que hablaba de negocios como otras familias hablaban del clima. Un hogar donde el trabajo no era un castigo, sino una costumbre. Y donde la idea de hacer empresa flotaba en el aire con la naturalidad de una receta heredada. Vélez nació el 2 de octubre de 1981 en Medellín, en un entorno familiar marcado por el espíritu emprendedor. Su padre tenía una fábrica de botones y según múltiples perfiles, una buena parte de sus familiares también había levantado negocios propios. Este dato, aparentemente doméstico, es importante. No es lo mismo crecer viendo salarios que crecer viendo márgenes, inventarios y proveedores. Años después, cuando la gente intentó explicar por qué un colombiano decidió ir a Brasil a inventarse un banco digital, la respuesta más honesta no fue una teoría sofisticada de fintech, sino una memoria de infancia, la normalidad de emprender. ¿Cuál crees que es el detalle aparentemente pequeño que realmente cambió su destino? Espera la anécdota de la vaca más adelante y sabrás qué fue lo que lo hizo impulsarse. En los relatos sobre su niñez aparece, además, el telón de fondo de una Medellín que en los años 80 y principios de los 90 era una ciudad de belleza y vértigo, un lugar donde el futuro podía caber en una idea, o estallar en la esquina de al lado. Stanford, en un perfil biográfico de 2025, recuerda que en su infancia estuvo marcada por turbulencia e inestabilidad y Portafolio y otras crónicas han contado cómo esa realidad empujó decisiones familiares difíciles. En una versión muy citada, el punto de quiebre fue el secuestro de un tío, un hecho que terminó convirtiéndose en una brújula familiar. En vez de acostumbrarse a vivir con el miedo, la familia optó por migrar y empezar de nuevo. Ese tipo de migración, la que no se planea con calma, sino que se ejecuta con urgencia, suele sembrar una mezcla rara en los hijos. Hiperobservación, disciplina y una obsesión por construir estabilidad con las propias manos. Si hay una idea que te debe quedar, al menos de esta sección, que sea esta. La urgencia modela carácter. Así, cuando David tenía alrededor de 9 años, su familia se mudó a Costa Rica. Costa Rica, en su historia, funciona como un segundo nacimiento. Allí hizo adolescencia, escuela y carácter. Stanford resume ese tramo diciendo que su curiosidad y su esfuerzo lo llevaron a estar entre los mejores. Agrega un detalle que suena pequeño, pero pesa. Asistió a un colegio de lengua alemana. ¿Por qué importa? Porque esa combinación, migración temprana más disciplina escolar exigente, suele producir adultos que se sienten de varios lugares a la vez y que por eso aprenden a moverse sin pedir permiso cultural. En el mundo corporativo eso se traduce en una habilidad clave: entrar a un mercado ajeno, leer sus códigos y construir confianza a velocidad. La banca, quizás el sector más conservador del capitalismo, rara vez deja entrar a forasteros. Vélez terminaría construyendo su carrera precisamente en esa puerta cerrada. Imagina entrar a una reunión bancaria en otro país y ganarte la confianza en días. Eso no sucede por azar. En Costa Rica aparece una de las anécdotas que mejor retrata su relación temprana con el riesgo, la historia de la vaca. Según su perfil de portafolio, siendo joven compró una vaca con ahorros propios. Con el tiempo, esa inversión se multiplicó hasta convertirse en un pequeño rebaño, que luego vendió para financiar un paso mayor. También en entrevistas recientes se repite la idea de mi primera inversión fue una vaca,
contada como un chiste serio, un niño que entiende, antes que muchos adultos, que el capital no solo se guarda, se pone a trabajar. Si lo miras con ojos de historia empresarial, esa vaca no es una curiosidad, es el primer ensayo de una lógica que luego será el corazón de Nubank. Crecer sin sucursales, multiplicar usuarios por red, hacer que un activo se reproduzca por diseño. Vacas como capital inicial no es broma. Esa decisión explica una mentalidad de empresario como la de David Vélez. Su educación formal tiene un trayecto de película global. Después de esa etapa centroamericana, pasó por Colonia, Alemania, para estudiar matemáticas por un tiempo. Un paréntesis europeo que suena a formación de carácter y método. Más tarde, el salto grande, Stanford University. Allí estudió Administración de Ciencias e Ingeniería y se graduó en 2005. Esa carrera, que en Stanford mezcla ingeniería, optimización, operaciones, economía y toma de decisiones, es como entrenar el cerebro para ver sistemas, dónde se atascan, por qué se vuelven caros, dónde se rompe la experiencia del usuario. A veces se cuenta que Vélez se volvió banquero. En realidad, primero se volvió ingeniero de procesos y luego aplicó esa mirada al sistema bancario. Atento, esa es la clave técnica detrás de la simpleza que verás en una app. Y aquí entra la educación informal. Stanford le abrió el mapa mental de Silicon Valley, ese lugar donde la gente habla de empresas como si fueran software. En 2024, en un evento reseñado por Forbes Colombia, Vélez recordó cómo estudiar en ese ambiente le abrió la cabeza sobre el potencial de las compañías para reinventar industrias. Esa es una forma elegante de decir algo más simple. Allí aprendió que los gigantes también se caen, que un equipo pequeño puede atacar un monopolio si encuentra un punto de dolor real y lo resuelve 10 veces mejor. Esa idea se te queda en la piel cuando convives con historias fundacionales de empresas tecnológicas y para alguien que venía de ser de una familia emprendedora a escala pequeña, Stanford le dio el idioma para imaginarlo a escala masiva. Piensa en esto, ver grandes empresas caer en Silicon Valley es como aprender que nada es inamovible. Tras el pregrado, en lugar de emprender de inmediato, Vélez eligió una ruta clásica de aprendizaje acelerado, Wall Street como posgrado no oficial. Empezó en Morgan Stanley como analista en 2005 y de acuerdo con portafolio estuvo allí hasta 2007. Ese periodo importa porque la banca de inversión te enseña dos cosas con brutalidad: números y precisión. Aprendes a valorar compañías, a leer balances como si fuesen radiografías, a ver cómo una decisión pequeña cambia un flujo de caja enorme. Luego pasó por Goldman Sachs y por General Atlantic, ya no solo mirando transacciones, sino entendiendo crecimiento e inversión. Si Nubank fue una revolución de experiencia de usuario, también fue una revolución de estructura. Detrás de la app morada hay una tesis de capital, riesgo, costos y escala que se aprende viendo crecer empresas desde adentro. Hay una diferencia entre soñar con una startup y saber cuánto capital y disciplina exige ganarle al incumbente. En 2010, Vélez regresó a Stanford para hacer un MBA, un segundo Stanford, esta vez enfocado en estrategia, liderazgo y construcción de compañías. Se graduó en 2012 y este dato no es menor. Justo en esa época, el mundo de la tecnología ya había probado que lo digital podía devorar industrias completas, pero en América Latina la banca seguía funcionando como un club cerrado. En ese momento, cuando muchos soñaban con fundar la próxima red social, Vélez estaba obsesionado con un sector aburrido: servicios financieros. Eso, en historia empresarial, suele ser señal de oportunidad. Cuando un talento ambicioso elige un problema poco sexy, normalmente es porque ve una ineficiencia gigantesca. La lección: los problemas aburridos
muchas veces esconden las mayores oportunidades. Su etapa como inversionista se consolidó en Sequoia Capital, una de las firmas de capital de riesgo más influyentes del mundo. En el perfil oficial de Nubank Investor Relations se afirma que Vélez fue partner en Sequoia entre enero de 2011 y marzo de 2013, encargado del grupo de inversiones en América Latina. Sequoia, por su parte, cuenta que lo reclutó desde Stanford para evaluar la apertura de una oficina en Brasil y que aunque la firma terminó pasando de abrir esa oficina, detectaron otra oportunidad: respaldar a Vélez en lo que sería Nubank. Esa combinación, haber sido inversionista antes que fundador, marca su estilo. Vélez no solo soñaba con un producto, también sabía cómo se financiaba una guerra larga contra incumbentes, cómo se construye confianza con capital global y cómo se presenta una tesis para que el dinero apueste por ti. Atento a esto, no solo tenía la idea, tenía el mapa para conseguir los recursos. Entonces llega el episodio casi mítico, contado una y otra vez con variaciones. Vélez aterriza en Sao Paulo y decide abrir una cuenta bancaria. Lo que encuentra es burocracia, sospecha y costos. Se describe como una experiencia humillante y lenta en una sucursal. Seguridad armada, puertas giratorias, detectores, una sensación de me tratan como criminal por querer ser cliente. Años después, en 2024, Vélez lo narró como una pesadilla prolongada. Tardó meses en conseguir una tarjeta y se enfrentó a tasas altísimas y una experiencia hostil. Y de ahí surgió la pregunta que funda compañías: ¿cómo es posible que nadie haga nada? En historia empresarial, ese es el momento Kodak, el instante en que alguien ve la fragilidad del status quo. La banca brasileña era poderosa, sí, pero también era lenta, cara y concentrada. Vélez vio la grieta. No hacía falta tener más sucursales. Hacía falta borrar la sucursal de la ecuación. Con esa chispa, en mayo de 2013, en Sao Paulo, Vélez confundó Nubank, junto con la brasileña Cristina Junqueira y el estadounidense Edward Gibble. La fecha es el 6 de mayo de 2013, en una casa alquilada, un equipo pequeño y la sensación de estar montando un desafío improbable. En ese arranque está la primera gran inversión empresarial de su vida adulta. No un cheque, sino la decisión de renunciar a la seguridad del capital de riesgo para entrar al barro de operar. Cuando Sequoia canceló el plan de Brasil, Stanford sugiere que Vélez vio oportunidad en el contratiempo. Ese es el tipo de frase que se lee bonito. Traducido a la vida real significa: se quedó sin ruta corporativa clara y eligió el camino más riesgoso. La primera apuesta de Nubank fue deliberadamente simple: una tarjeta de crédito sin cuota de manejo, administrada por completo desde una app, con un servicio al cliente diseñado para ser humano y rápido. Nubank anota que la primera transacción con tarjeta se hizo el 1 de abril de 2014 y se cuenta que el lanzamiento empezó con un grupo reducido antes de abrirse al público. La estrategia era elegante. No intentaron construir un banco completo de entrada. Atacaron el punto de dolor más visible, la tarjeta cara y opaca, y lo convirtieron en una experiencia digital transparente. En historia empresarial, esto se llama estrategia de cuña: entrar por una rendija, ganar confianza y después expandirse. Recuerda esto: entrar por la rendija y luego expandirse es una táctica clásica, pero mortalmente efectiva. Las rondas de inversión llegaron como combustible para esa expansión. Se afirma que Nubank recibió una inversión inicial de $2 millones, Sequoia y Kasek, entre otros, y luego siguieron rondas que permitieron escalar. Se dice que Nubank registró inversiones posteriores, como una ronda en septiembre de 2014 con Sequoia y otros, y el crecimiento hacia ser un unicornio alrededor de 2017, cuando se alcanzó una valoración de $1.000 millones.
Cada cifra, cada ronda, más allá del número, cuenta una historia, la de un equipo que tuvo que convencer el capital global de que en el país de bancos gigantes y tasas altas, una app podía convertirse en institución. Atento a esto, conseguir capital es una narrativa, no solo números, y Nubank la contó bien. La expansión de productos fue el segundo acto. La tarjeta era la puerta. Detrás venía la cuenta, NuConta, que era una cuenta digital, y un programa de lealtad, el paso hacia pagos débito y préstamos. Se añade que con el tiempo se robusteció el portafolio con cuentas de ahorros, servicios para emprendedores y pequeñas empresas, seguros y préstamos personales. A nivel empresarial, la jugada fue construir un ecosistema. Cuanto más usas la app para tu vida financiera, más datos se generan. Y mientras más datos, mejor se puede diseñar riesgo crediticio, precios y productos. Ese loop producto, uso, datos, mejor producto, es la esencia de muchas compañías tecnológicas. Nubank lo aplicó al crédito, que es una de las materias primas del poder bancario. Fíjate cómo la recopilación de datos es el combustible del segundo acto. En el camino, Nubank también hizo adquisiciones estratégicas. Adquirió plataforma Tech, Cognitech y Easy Investment, plataforma de inversión digital en Brasil. Esto es clave para entender a Vélez como historiador de su propia empresa. Las grandes compañías no solo crecen orgánicamente, también compran capacidades. Una fintech que quiere dejar de ser tarjeta y convertirse en un banco digital completo necesita talento en ingeniería, infraestructura, inversión y regulación. Las adquisiciones entonces funcionan como atajos en el tiempo. Compras años de aprendizaje en un solo movimiento. Comprar capacidades acelera el aprendizaje y eso lo hizo Nubank. El salto internacional empezó cuando Nubank ya era demasiado grande para quedarse encerrado en Brasil. Se registra que en mayo de 2019, Nubank anunció operaciones en México a través de una subsidiaria. Es decir, para el final de la década, ya la compañía operaba con ambición regional. En la lógica de Vélez, expandirse no era conquistar banderas, era repetir una receta en países con problemas similares. Baja bancarización, experiencias bancarias frustrantes, costos altos y concentración. Si Brasil era un oligopolio bancario, gran parte de América Latina también lo era en distintas dosis. Observa cómo la réplica de una receta probada se convierte en escala real. Para un colombiano, el regreso al país tenía carga simbólica. En septiembre de 2020, Vélez viajó a Colombia para anunciar la llegada de Nubank bajo el nombre de Nu, hablando de burocracia, comisiones y de un deseo de impacto en su patria. Ese momento funciona como capítulo narrativo. El migrante que se fue por violencia regresa con una empresa nacida afuera, para competir en el corazón financiero de su propio país. En términos empresariales, además, Colombia ofrecía un mercado grande, bancarizado parcialmente, con espacio para jugadores digitales y con un consumidor cada vez más móvil. Emocionalmente potente, el fundador vuelve a casa para competir con lo que antes lo expulsó. Pero el mercado colombiano no es Brasil. La regulación es distinta, el techo de tasas existe y la conversación pública alrededor del crédito es socialmente sensible. En Colombia, Nu comenzó con tarjeta de crédito, como en México, y escaló base de usuarios. Un reporte de Yahoo Finanzas señala que Nu empezó a operar en Colombia en 2021 y que para septiembre de 2023 ya tenía 800.000 usuarios de tarjeta. Ese crecimiento rápido convive con un debate que se volvió, en sí mismo, una controversia: la tasa de usura. En 2024, Semana citó a Vélez afirmando que el tope legal de tasas limita el crecimiento del crédito formal y empuja a parte de la población al gota a gota. No es una discusión técnica. En Colombia, decir eliminemos la tasa de usura
puede sonar para algunos como pedir permiso para cobrar más. Para otros es pedir flexibilidad para prestar a personas de mayor riesgo sin excluirlas. Vélez se metió al centro del huracán y eso, en reputación corporativa, siempre tiene costo. ¿Esto es inclusión o riesgo de abuso? Mantente atento al debate y cuéntame en los comentarios qué piensas acerca de esta posición de David Vélez. La controversia se sofisticó cuando Nu Colombia, ya con más presencia, planteó públicamente que la metodología de la usura no se adaptaba al nuevo entorno competitivo. En enero de 2025, la República publicó una entrevista con la gerente de Nu Colombia, Marcela Torres, donde se cuestionó si la usura, concebida como salvaguarda, terminó siendo una norma obsoleta que excluye. Puedes estar de acuerdo o no, pero desde historia empresarial hay un patrón. Las compañías disruptivas no solo compiten en producto, también empujan debates regulatorios y cuando lo hacen en servicios financieros, entran a un terreno político simbólico donde cada frase puede convertirse en un titular. Los disruptores generan debates que trascienden producto y alcanzan política. El granito regulatorio de Nu en Colombia llegó cuando obtuvo una licencia para ampliar operaciones. En enero de 2024, varios medios informaron que la Superintendencia Financiera de Colombia aprobó a Nu Colombia para operar como compañía de financiamiento. Abrió la puerta a ofrecer nuevos productos como Cuenta Nu. En ese mismo paquete de noticias se mencionó inversión de capital en el país y la posibilidad de crecer más allá de la tarjeta. Para la narrativa de Vélez, ese permiso no solo era un papel, era el reconocimiento de que una empresa nacida como fintech podía convertirse, gradualmente, en un actor financiero regulado dentro de un marco local. Conseguir esa licencia local cambió las reglas del juego y legitimó la apuesta que estaba haciendo Nu en Colombia. Y cuando llegaron los productos de ahorro, también llegó otra mini controversia típica de los neobancos, las tasas promocionales y su ajuste. En octubre de 2024, la República reportó que Nu bajó las rentabilidades de sus cajitas de ahorro del 13% efectivo anual al 12% efectivo anual, explicándolo por movimientos macroeconómicos y de tasas del Banco Central. Más adelante, en diciembre de 2024, el colombiano mencionó nuevos recortes en el contexto de reducción de tasas de referencia. ¿Es un escándalo? No en el sentido judicial, pero sí en el sentido digital. Usuarios que llegan por una promesa de rendimiento suelen reaccionar con molestia cuando el mercado cambia. Para una marca que se vende como transparente, cada ajuste necesita pedagogía o la narrativa puede volverse me cambiaron las reglas. Y las fintech viven o mueren por narrativa de confianza. Pequeños ajustes generan grandes reacciones. La comunicación es la defensa clave. Hasta aquí, su historia parece una curva ascendente sin sombras. Niño migrante, Stanford, Wall Street, Sequoia, Nubank, expansión. Pero la biografía empresarial real siempre trae fricción, controversias, críticas y dilemas de legitimidad. Uno de los debates más recientes y serios para Nubank ocurrió en Brasil alrededor de su propia identidad. Nubank suena a banco, pero durante años operó bajo licencias que no equivalen exactamente a una licencia bancaria completa. En diciembre de 2025, con base en información de Bloomberg, se reportaron que regulaciones nuevas en Brasil restringen el uso de términos alusivos a banco para entidades sin licencia bancaria, lo que empujó a Nubank a considerar adquirir un banco pequeño con licencia o iniciar el proceso para obtenerla. En términos históricos, esto es fascinante. La disrupción llega a un punto donde el regulador dice, ya eres demasiado grande para jugar con reglas de startup. Y la empresa tiene que decidir si se convierte formalmente en lo que su marca sugiere o si rediseña su identidad. Y esto es difícil de entender. Las empresas cuando crecen, los reguladores empiezan a observarlas
y te obligan a jugar con reglas diferentes. Otra controversia, esta vez más cultural y mediática, estalló en junio de 2024 por un hecho que demuestra lo frágil que puede ser la reputación en redes. Una publicación de Cristina Junqueira, cofundadora, asociada a un evento promovido por Brasil Paralelo, generó críticas y llamadas a cancelar cuentas. Techtudo reportó el episodio y citó un comunicado del banco diciendo que Junqueira no tenía alianza con los organizadores, que Nubank no patrocinaba esa organización y que mantenía postura apartidaria y compromiso con derechos humanos. Para entender a Vélez como CEO, este tipo de crisis es oro narrativo. Nubank nació con una cultura obsesionada con el cliente, pero en el mundo moderno, el cliente también exige coherencia ética y simbólica. Una historia de Instagram puede obligar a un gigante financiero a emitir un comunicado institucional. En la era digital, una publicación puede convertirse en una crisis global en tan pocas horas. También hubo tensiones laborales que se convirtieron en noticia. En noviembre de 2025, medios brasileños reportaron que Nubank despidió a 2 empleados tras una reunión interna tensa relacionada con cambios hacia un modelo híbrido de trabajo. La empresa alegó violaciones de conducta y falta de respeto, mientras sindicatos pidieron explicaciones y cuestionaron si hubo retaliación. Este episodio muestra otra capa del crecimiento. Cuando pasas de startup a corporación con miles de empleados, la cultura ya no se sostiene solo con eslogans, se pone a prueba en políticas, cambios organizacionales y manejo del disenso. El antibanco, como a veces se describe en Nubank, termina enfrentando problemas típicos de cualquier institución grande: negociaciones laborales, comunicaciones internas y expectativas de flexibilidad. Y aquí hay una importante reflexión. Crecer implica enfrentarte a problemas que antes ni siquiera imaginabas. En paralelo, Nubank, como muchas compañías globales, ha tenido que explicar su estructura corporativa. Según el apartado de PQRs de su Investor Relations, la holding Nu Holdings fue incorporada en Islas Caimán el 26 de febrero de 2016, con oficinas ejecutivas principales en Gran Caimán y su sede operativa en Sao Paulo. Esto, aunque común en empresas listadas globalmente, a veces genera preguntas públicas sobre domicilios y razones fiscales o regulatorias. En 2024 o 2025 aparecieron reportes de que Nubank consideraba mover su domicilio legal a Reino Unido. Sin embargo, no fue una decisión final y diferentes medios no pudieron afirmar esta noticia. No necesariamente es un escándalo, pero sí entra en la categoría de controversias de percepción. En mercados latinoamericanos, cualquier mención a Caimán activa sospechas, aunque la realidad corporativa global sea más compleja. Percepción versus realidad. La estructura legal puede parecer sospechosa aun cuando sea práctica financiera. Y sin embargo, quizá la parte más humana de su historia no está en las controversias, sino en la forma en que Vélez se piensa a sí mismo cuando ya es multimillonario. En agosto de 2021, Forbes Colombia informó que Vélez y su esposa, Mariel Reyes, firmaron comprometiéndose a donar la mayor parte de su fortuna para causas sociales en América Latina, y hablaron de crear una plataforma filantrópica familiar. Stanford, en 2025, también menciona algo por el estilo. Junto con Mariel, confundó Vélez Reyes Plus como plataforma filantrópica enfocada en oportunidades en la región. En términos biográficos, esto completa un círculo. El niño que migra por violencia decide, ya adulto, invertir riqueza en ampliar oportunidades para otros niños que nacen con menos margen de maniobra. Es una narrativa poderosa porque no es solo donar, es convertir la historia personal en tesis filantrópica. Sobre su conformación familiar actual, la información pública más citada indica que está casado con Mariel Reyes y que tienen 4 hijos. En entrevistas y notas sobre filantropía aparece una idea recurrente. No quieren dejar la fortuna como herencia automática, sino como herramienta para que sus hijos aprendan a ganarse las cosas.
Esta postura conecta con su obsesión por sistemas de incentivos, un rasgo muy de inversionista. Lo que incentivas, crece. Lo que subsidias sin reglas, se deforma. En una empresa financiera, eso se traduce en diseño de producto. En una familia rica, en diseño de legado. Volvamos a Nubank como fenómeno global, porque ahí se ve con más claridad el papel de Vélez en la historia empresarial del mundo. No es solo un caso latinoamericano, es un caso de cómo una compañía puede redefinir la relación de millones de personas con el dinero. Se afirma que Nubank llegó a servir a más de 122 millones de clientes en Brasil, Colombia y México, una cifra reportada más o menos en 2025. Y otros perfiles recientes lo describen como uno de los bancos digitales independientes más grandes del mundo. A nivel de mercados de capitales, Nu Holdings se instaló en la bolsa de Nueva York. El propio Investor Relations fija su IPO en el 9 de diciembre de 2021. Ese evento es más que un hito financiero, es un rito de paso. Una cosa es ser una startup amada por usuarios, otra ser compañía pública con presión trimestral, escrutinio y regulación y accionistas globales. Para entender el origen de Nubank como historia, conviene mirarlo como una novela de tres fuerzas. La primera fuerza, un mercado con dolor real, tasas, comisiones, mala intención. Es un sector concentrado. La segunda, tecnología móvil en expansión, cada vez más gente con smartphones. La tercera, un fundador con doble ADN, emprendedor por familia e inversionista por entrenamiento, capaz de hablar con usuarios y con capital al mismo tiempo. La combinación de esas tres fuerzas explica por qué Nubank no fue otra fintech, sino una especie de categoría nueva en la región. En artículos se describe cómo lograron metas de usuarios más rápido de lo esperado y cómo el equipo se enfocó en construir cultura y producto a la vez. Pero sobre todo también favorecido porque en Brasil estaba dominando pocos bancos y unas altas tasas de servicios básicos. Ahora hablemos de inversiones empresariales en un sentido más amplio. Vélez como asignador de capital. Antes de Nubank, su trabajo en General Atlantic y Sequoia lo colocó en la posición de evaluar compañías, decidir dónde entra dinero y dónde no, y entender cómo escalar modelos en Latinoamérica. Esa etapa aparece poco en narrativas populares porque no tiene épica visible, pero es fundamental. Un CEO que viene de inversión suele tomar decisiones con un radar distinto. ¿Sabes lo que un inversionista pregunta cuando nadie lo escucha? Riesgo regulatorio, dependencia de tasa, gobernanza, LTV, CAC. Nubank por eso se construyó con obsesión por eficiencia. Operar sin sucursales no es solo una filosofía, es un modelo de costos. Y cuando un modelo de costos es radicalmente distinto, el precio al cliente puede bajar sin destruir rentabilidad, si la escala llega. Esa fue la apuesta, que la escala llegaría. En Colombia esa apuesta se ha contado como inclusión, pero también ha desatado fricciones. La discusión de la usura, por ejemplo, hizo que algunos lo vieran como el banquero que pide más tasas, aunque su argumento público ha sido el contrario, que el techo restringe crédito para personas con mayor riesgo y empuja informalidad. En 2024 y 2025, el tema se convirtió en conversación mediática constante, con Vélez y ejecutivos de Nu insistiendo en que el marco actual no se adapta al nuevo entorno competitivo. La controversia aquí no es un delito, es un choque de visiones sobre cómo se protege al consumidor, con límites de precio o con competencia y transparencia. Y esa pregunta, más antigua que la banca misma, resucita cada vez que llega un disruptor. El resumen crítico es que en la práctica, la inclusión financiera y la protección del consumidor pueden entrar en choque. No hay información pública sólida alrededor de Vélez que apunte a un historial personal de escándalos penales.
lo que sí parece en su conjunto de crisis reputacionales típicas de un gigante financiero tecnológico. Polémicas por asociaciones simbólicas, caso de Brasil paralelo, tensiones laborales, casos de despidos en 2025 y discusiones regulatorias de identidad y licencia en Brasil, más debates intensos en mercados como Colombia sobre tasas, inclusión y promesas de rentabilidad. En historia empresarial, esas controversias son casi inevitables. A medida que una compañía toca la vida financiera de decenas de millones, cualquier error o incluso cualquier percepción se amplifica. Nubank nació para pelear contra la complejidad, pero el éxito trae complejidad nueva: la política del nombre, la gobernanza del crecimiento, la psicología de los clientes y la presión de ser símbolo. Reputación y escala conviven en tensión permanente. Y aún así, si miras el arco completo, la biografía de David Vélez tiene una coherencia rara. Todo lo que hace parecer ser una variación de la misma obsesión. De niño ordenaba botones en una fábrica familiar. De adolescente convierte ahorros en una vaca para aprender a multiplicar valor. De joven entra a Stanford para aprender a diseñar sistemas y decisiones. De adulto entra a la banca de inversión para entender el músculo financiero del mundo. Luego se vuelve inversionista para aprender a escoger apuestas. Y finalmente construye una empresa cuyo producto central es, en el fondo, un sistema, un puente entre personas y dinero, diseñado para que la experiencia sea simple y la escala sea enorme. La obsesión por sistemas une cada capítulo de su vida. Hay un detalle que me gusta como cierre, porque es muy de historia empresarial. Los grandes fundadores, cuando cuentan su historia, suelen presentar el origen como epifanía individual, pero en realidad casi siempre es una colisión de biografía con contexto. En el caso de Vélez, la biografía aporta migración, emprendimiento familiar, disciplina y obsesión por sistemas. El contexto aporta una banca latinoamericana concentrada, tecnología móvil y capital global buscando crecimiento. La colisión de ambos produjo Nubank, y Nubank, con el tiempo, produjo un tipo de CEO que hoy encarna una paradoja: un antibanco que tuvo que convertirse en institución, un disruptor que ahora es tan grande que debe responder como incumbente, un colombiano que se hizo millonario en Brasil y volvió a Colombia a competir, no con discursos, sino con producto, regulación y debate público. Lleva esto contigo: las grandes historias son siempre colisiones entre persona y época. Esta no es la historia de una persona, es la historia de cómo funcionan el poder y el dinero cuando nadie les está mirando de frente. Porque mientras unos confían en que el sistema es sólido, otros viven de anticipar el momento exacto en el que deja de serlo. Y ahí es donde nacen los personajes que dividen opiniones, pero cambian las reglas del juego. En el próximo video hablaremos de un empresario que construyó un imperio que ha conquistado naciones y en la actualidad sigue creciendo de manera exponencial.